Episodio 6. ¿Deseas crear un podcast pero sientes que el tiempo no te da? En este episodio te comparto algunas herramientas para aumentar tu productividad como podcaster. Esto es Pod Queens Latinas con Marieli Silvet, donde se reúnen los podcasters exitosos para compartir ideas, estrategias y herramientas para llevar tu podcast al próximo nivel. Bienvenida a este nuevo episodio de Pod Queens Latinas. Te habla Marieli Silvet y quiero darte las gracias por acompañarme una vez más en este espacio en el que tú y yo conversamos semanalmente sobre podcasting. Antes de comenzar con el tema del episodio de hoy, quiero agradecer a todas aquellas personas que nos están escuchando desde Puerto Rico, Estados Unidos, España, Guatemala, Francia, Irlanda, Uruguay, México y Singapur. Gracias a todos ustedes por continuar escuchando Pod Queens Latinas. En este episodio te quiero compartir una serie de estrategias para que puedas aumentar tu productividad como podcaster. Vamos a empezar de inmediato con la estrategia número 1. Y esta estrategia ya yo la he mencionado en varios episodios anteriores y tiene que ver con tener completados unos 4 o 5 episodios o el equivalente tal vez a un mes de tu programa, ya sea antes de lanzar el programa o antes de publicar tu próximo episodio. ¿Qué te quiero decir? Mira, a veces nos cuesta mucho trabajo producir los episodios de uno a uno. Sin embargo, si te planificas a largo plazo y empiezas a pensar en cuáles van a ser los próximos 3, 4 o 5 temas de tus próximos episodios, puedes de esta manera empezar a agilizar el proceso. Es muy posible que al principio te sea difícil o desafiante el producir 2 o 3 episodios a la vez. Sin embargo, te reto a ponerlo en práctica, hacerlo una y otra vez y verás que cada vez se te hace más y más fácil el producir más de un episodio en un momento dado. También puedes producir los episodios en serie. Por ejemplo, hay temas que tal vez en un episodio de 10, 15 o 20 minutos no es suficiente. Por lo tanto, puedes crear una serie de episodios que toquen un tema en particular. Por ejemplo, cuando yo hablo el tema de la marca personal, muy posiblemente pueda grabar 3 o hasta 4 episodios sobre distintos aspectos de la marca personal que yo pueda compartir en 20 minutos. Igual sucede con muchos de los temas que toco en este podcast de Pod Queens Latinas. Cuando yo menciono el tener esos 4 o 5 episodios listos o el equivalente a un mes, cuando tu podcast es semanal, me refiero a tener estos episodios ya, el contenido preparado, los episodios grabados, editados, procesados, publicados incluso en tu hosting. Lo único que no van a estar es distribuidos. Pero ya estos episodios están listos, que si se fuesen a distribuir mañana, cualquier persona tiene acceso a todo el contenido ya trabajado y listo para escuchar. Y además de tener el contenido en audio, posiblemente si eres de las personas que te gusta incluir unas buenas notas de cada uno de esos episodios, tener esas notas ya listas. La estrategia número 2, que está muy relacionada con esta estrategia número 1, es crear un calendario editorial. Si a lo mejor en algún momento has manejado o administrado un blog, pues esta estrategia te puede sonar muy familiar y es planificar ese contenido de tu podcast a largo plazo. La definición de largo plazo obviamente depende de ti. A lo mejor para ti, largo plazo significa planificar de antemano los próximos 4 o 5 episodios, o a lo mejor para ti significa planificar los próximos 3, 6, 9 meses o inclusive los temas del próximo año.
Mi invitación para ti es a crear una lista de por lo menos unos 15 a 20 temas que puedas ir desarrollando. Y eso te va a ayudar a tener una visión más amplia de hacia dónde se dirige tu podcast y te va a ayudar entonces a identificar los recursos que te van a permitir desarrollar esos temas desde ahora hasta el momento en que los vayas a grabar y a preparar, a producir. También el calendario editorial nos ayuda porque vas a poder mirar dónde cae cada episodio con respecto a la fecha en particular en que va a ser publicado, qué época del año es, si coincide con algunos eventos importantes relacionados a tu industria o al tema que estás tocando en tu podcast. Te puede ayudar también a ver qué época del año es, si a lo mejor durante la Navidad tú quieres cambiar un poco la temática o la ambientación de tus podcasts, pues puedes ir haciendo ajustes de acuerdo a las fechas correspondientes de donde vas a estar publicando esos temas. Una buena estrategia, si de repente tú te sientas a escribir esa lista de 15 o 20 temas para tu calendario editorial y tú escribes a lo mejor 5 o 6 temas y de repente te quedas corta, pues entonces yo te invito a hacer una encuesta. Pregúntale a personas que sean representativas de tu audiencia qué temas les gustaría escuchar o qué temas necesitan escuchar. Y de esa manera, tu podcast se va a volver cada vez más pertinente para tu audiencia. Puedes hacer esas entrevistas en persona, puedes hacerlo a través de mensajes de texto, puedes crear un formulario a través de Google Forms o puedes utilizar SurveyMonkey. Existen múltiples herramientas que puedes utilizar para llevar a cabo esta encuesta. Incluso puedes hacerla a través de tus redes sociales. Lo importante es preguntarle a personas que realmente cumplan con el perfil de las personas a quienes tú diriges tu programa. Por ejemplo, cuando yo inicié PodQueens Latinas, le pregunté a varias podcasters latinas, amigas que conozco, y les pregunté qué temas ellas querían o necesitaban escuchar en mi programa. Y muchos de los temas de estos primeros episodios surgieron a raíz de lo que ellas expresaron que son sus necesidades y lo que eran sus deseos. De hecho, actualmente cuento con una nueva encuesta en la página de PodQueens Latinas en Facebook y te invito a completar esta encuesta para que así me ayudes a continuar optimizando cada vez más los temas que tocamos en este programa. Es una encuesta breve, son como unas 7 preguntas y básicamente lo que quiero saber es cómo te ha gustado el programa, cuáles han sido tus episodios favoritos, cómo te enteraste de la existencia de este programa y qué cosas nosotros podemos mejorar, añadir o eliminar del programa para que sea más a tu gusto. Nuevamente, la encuesta está disponible en la página de PodQueens Latinas en Facebook y te invito a cuando tengas una oportunidad acceder al enlace que te lleva a la encuesta. La puedes contestar completamente de forma anónima. Si tu podcast es de entrevistas en vez de temático, tal vez en vez de crear un calendario editorial de temas, puedes crear una lista de posibles invitados, 15 o 20 personas que te gustaría invitar y conversar con ellos en tu programa. De igual manera, puedes también ser un poco estratégico de qué invitados, de acuerdo a qué fecha o época del año, sería ideal. La estrategia número 3 es separar un espacio en tu agenda para investigar y preparar los temas. Esto incluye grabar, editar, promover e incluso administrar tu podcast. Mi consejo siempre es dedicar un espacio fijo, ya sea 1 o más días a la semana, para dedicárselo a tu podcast. Tal vez ese espacio para ti puede ser un lunes después de las 9 de la noche o después de las 10 de la noche que se acostaron tus niños y entonces a lo mejor ese es el ratito que tienes disponible para dedicárselo a trabajar en tu podcast. Tal vez puede ser un domingo en la tarde o a lo mejor un viernes muy temprano en la mañana.
Tú solamente conoces cómo administras tu tiempo y cuál es ese espacio que pudieras dedicárselo a tu podcast y ser fiel con esa cita en tu agenda, como si fueras a reunirte con un cliente o fuese una cita importante de tu trabajo. De la misma manera debemos respetar ese espacio para nosotros dedicárselo a todas las tareas que están asociadas a producir un podcast. En mi caso, mi día favorito para trabajar con el podcast es los viernes, que es el día que ya usualmente estoy un poquito más relajada con respecto al trabajo de la semana. Y ese día por las mañanas usualmente tengo un espacio bastante amplio para trabajar con el podcast. De igual manera, si es necesario, muchas veces puedo dedicarle también unas horas los domingos por la tarde, ya como a eso de las 5 de la tarde, me siento y entonces ese es el tiempo que yo utilizo para hacer cosas como trabajar la encuesta, promover el programa, programar publicaciones que van a salir en las redes sociales y demás. La estrategia número 4 es una que me encanta. Y si nosotros aspiramos a cada vez volvernos más y más profesionales con respecto a la producción de nuestros podcasts, nosotros debemos empezar a utilizar sistemas que faciliten o automaticen partes del proceso. La producción de nuestro podcast, en vez de convertirse en una carga adicional, nosotros debemos sistematizarla de forma que sea como una línea de ensamblaje o de producción de cualquier otra cosa. Y para eso existen muchísimas herramientas que nos pueden ayudar. Empezando desde el principio, que es la generación de contenido, una recomendación que yo siempre le doy a los grupos cuando voy a hablar sobre distintos temas, sea podcasting, sea la marca personal, sea LinkedIn, o sea tu manejo de tu presencia en las redes sociales, es suscribirte para recibir alertas sobre todo lo nuevo que se ha publicado en Internet sobre ese tema de tu interés. Sea un tema de salud, sea un tema de belleza, sea un tema de viajes o de tecnología, de lo que sea. Suscríbete. En mi caso yo utilizo Talkwalker Alerts. Posiblemente no es la mejor herramienta porque recibo muchas notificaciones de publicaciones que realmente no son las óptimas. Sin embargo, recibo también publicaciones de noticias nuevas que han salido sobre unos temas que son de mi interés y de esa manera, en vez de yo tener que estar buscando y navegando durante largos minutos u horas por el Internet, ya yo verifico directamente en mi correo todas las notificaciones que yo recibo de esta aplicación para entonces segregar cuáles contenidos me van a servir para crear contenido más adelante y cuáles contenidos voy a descartar. Otra herramienta que nos ayuda muchísimo, sobre todo cuando nosotros tenemos invitados para nuestro podcast, es utilizar una herramienta como Calendly. Calendly nos permite compartir nuestro calendario, cuáles son esas horas que nosotros tenemos disponibles para tener invitados en nuestro programa. Cuando nosotros queremos tener un invitado, en vez de estar enviándonos, ¿verdad?, un mensaje de correo electrónico, viendo a ver cuál hora es mejor para la otra persona y tratar de coordinar ambas agendas, cuando utilizamos Calendly simplemente enviamos el enlace, la persona entra al calendario y escoge automáticamente ese día, esa hora que mejor le convenga. Y eso automáticamente entonces queda agendado y nos llega a nosotros simplemente una notificación de que esta persona ha seleccionado el día y la hora para su entrevista o su aparición en el podcast. Lo bueno de Calendly es que también te envía un recordatorio. Le envía un recordatorio a las personas cuando ya se va acercando la fecha de la cita. Así que eso nos libera tiempo cuando muchas veces coordinamos estas citas de forma manual, que tenemos nosotros que estar mirando el calendario, poniéndonos de acuerdo y eso puede tomar cierto tiempo. Y además de eso, que después nosotros tengamos que enviarle un recordatorio manual, pues Calendly nos ahorra todo eso. La otra herramienta que para nosotros sistematizar y facilitar el proceso de administrar nuestro podcast, mi herramienta favorita se llama Trello. Y Trello es un programa de administración de proyectos, así como Asana o Workflowy
o existen muchísimas aplicaciones de este tipo. Sin embargo, Trello me gusta porque Trello cuenta con diferentes boards, o vamos a llamarle pizarras, donde nosotros podemos organizar listas de tareas con respecto a un proyecto. Esto nos ayuda en muchas áreas. Por ejemplo, puedes tener una lista de cuáles son las metas para esta semana con respecto a tu podcast. Luego puedes tener otra lista justo al lado que diga tareas pendientes. Y luego tienes las que están en proceso y al final las tareas completadas. Y entonces tú vas moviendo esa meta desde pendiente, en proceso, hasta terminado. De esa manera, si tú estás trabajando con otras personas, esto puede facilitar el que otras personas conozcan cuáles son todas las etapas que conlleva la producción de tu podcast, la producción de cada uno de los episodios de ese podcast y todas las tareas relacionadas a la administración y el manejo del podcast, el programa en general. Puedes crear listas de cotejo para que no se le olvide o a ti o a esas personas que están trabajando de tu equipo una sola etapa del proceso. Por ejemplo, yo tengo varias listas de cotejo con respecto al programa. Una vez yo tengo el contenido grabado, pues yo procedo a editarlo, lo edito en Hindenburg, luego procedo a exportarlo a MP3 y entonces lo proceso en Auphonic para darle, ¿verdad?, ese toque final, que ese audio quede de mucha calidad. Y luego entonces ese archivo final que me provee Auphonic, una vez lo descargo, entonces es lo que llevo finalmente al hosting, que en este caso utilizamos Libsyn. Pero si yo tengo todo eso documentado y tengo personas que trabajen conmigo en el proceso, y si yo, por ejemplo, he completado las primeras 2 etapas y entonces lo que falta es procesarlo en Auphonic, cualquier persona que me esté ayudando en caso de que a lo mejor yo no pueda estar porque tuve que salir de viaje o haya sucedido cualquier cosa, puedo tener a alguien que sepa exactamente en qué etapa del proceso está el proyecto y puede entonces retomar, ¿verdad?, y completar las tareas que faltan. Esa administración de proyectos, tal vez al principio, en lo que uno aprende la herramienta de Trello, puede consumir tal vez un poquito del tiempo que estamos tratando ahora mismo de maximizar. Sin embargo, vale la pena. Yo me tomé como una semana en aprender el programa, agarré como una semana y todas las noches, todas las tardes me sentaba a ver distintos videos y tutoriales para aprender cómo maximizar el uso de Trello. Y una de las cosas que me gustó es que puedo tener toda la información relacionada al podcast en un solo lugar. Yo tengo la pizarra de PodQueens Latinas, donde ahí puedo encontrar el enlace al hosting, puedo encontrar los enlaces a las distintas aplicaciones a través de las cuales las personas pueden escuchar el podcast. Tengo también enlace a donde está la música, los artes, todo lo relacionado al branding del programa y demás. O sea que es una herramienta muy completa, visualmente es muy atractiva, tú puedes ponerle, es muy visual, puedes ponerle los artes que tú quieras. Verdaderamente que nos puede ayudar a empezar a administrar de una manera más profesional la producción de nuestro podcast. Otras herramientas que nosotros podemos utilizar son herramientas tal vez como MeetEdgar o SmartQ, donde nosotros podemos automatizar y podemos programar lo que van a ser nuestras publicaciones en las redes sociales. Muchas veces cuando iniciamos un podcast, de repente no es solo el podcast, sino que muchas veces le creamos entonces también su página en Facebook y las redes sociales específicas del podcast. Entonces, a veces vale la pena automatizar todo lo que tiene que ver, muchas de las publicaciones que se van a estar haciendo tal vez por semana, tal vez semanalmente o tal vez las del mes. Depende cómo lo quieras hacer. Y claro, eso no quiere decir que nunca vas a interactuar con la audiencia. Es simplemente que vas a tener un contenido ya específico que durante el mes va a haber una presencia allí. Estés tú o no estés. Porque, de nuevo, nunca sabemos en qué momento van a surgir oportunidades o situaciones que entonces nosotros tal vez tengamos que despegarnos un poco del proyecto. Y si tenemos el contenido ya
automatizado para que continúe saliendo independientemente de dónde estemos nosotros en el mundo en ese momento. Por lo menos la audiencia va a seguir sintiendo nuestra presencia. Finalmente, la estrategia número 5. Algo muy importante cuando nosotros trabajamos con Trello, nosotros podemos compartir muchas de las tarjetas dentro de las listas de las tareas con otras personas. De hecho, creo que podemos compartir el board completo con otra persona. Así que nuestros archivos en la nube utilizando herramientas como Dropbox, Google Drive o el iCloud o la herramienta de tu preferencia, donde nosotros se nos haga mucho más fácil compartir esos archivos con otras personas que tengan acceso para que puedan darnos la mano en completar nuevamente las distintas etapas del proceso. La quinta y última estrategia es contratar o conseguir ayuda, ya sean asistentes virtuales, estudiantes o aprendices, personas que sean expertos o especialistas en lo que tenga que ver con diseño gráfico, edición, transcripción, porque hay una serie de tareas que realmente, si nosotros las miramos de forma analítica, no producen ningún retorno de inversión. A veces, aunque nosotros pensemos que a lo mejor el podcast no genera dinero por la razón que sea, a lo mejor no lo estás monetizando, no tienes auspiciadores en este momento, no has logrado conseguir tal vez un financiamiento inicial, un capital para tu podcast. Sin embargo, ponte a pensar, ¿cuánto vale tu hora de trabajo? ¿Cuánto vale la hora de trabajo de un diseñador o de la persona que te va a transcribir las notas o de la persona que te va a editar los episodios? Si realmente vale la pena pagarle a esa persona para que libere tu tiempo y tú puedas utilizar mejor tu tiempo en tareas que realmente sí tengan un retorno alto sobre esa inversión de tiempo. Por lo tanto, yo siempre recomiendo, a lo mejor si utilizas estudiantes, pues a lo mejor no tengas que pagar grandes sumas de dinero inicialmente para tener personas que te colaboren en la producción del podcast. Así que, resumiendo, las 5 estrategias son, la estrategia número 1 era tener listos unos 4 o 5 episodios adicionales siempre. La estrategia número 2 es tener un calendario editorial y planificar tu contenido a largo plazo. El tercero es separar y bloquear ese espacio en tu agenda, ese espacio en el que vas a trabajar con tu podcast, en el que vas a producir tu contenido y vas a administrar las distintas tareas relacionadas al podcast. La número 4 es sistematizar, utilizar distintas herramientas con las que puedas facilitar el proceso. Y la estrategia número 5 es siempre conseguir ayuda, personas que puedan ayudarte en aquellas tareas que consumen mucho tiempo porque nosotros no somos los expertos, no somos las expertas. Y para estas personas lo pueden hacer con mayor rapidez, lo pueden hacer mucho mejor que nosotros y el costo al final va a ser más bajo si nosotros simplemente delegamos estas tareas. Así que hasta aquí estas 5 estrategias para que puedas producir tu podcast como toda una profesional y aumentar tu productividad como podcaster. Recuerdo que tengo la encuesta en la página de Facebook de PodQueens Latinas y te invito a que tomes unos minutitos de tu tiempo, aunque sea tal vez durante el fin de semana, ponlo en tu agenda, responder a la agenda y ayudarnos a continuar optimizando los temas y el contenido que estamos compartiendo contigo semanalmente en este programa. Quiero agradecerte una vez más por este ratito que compartimos juntas para seguir aprendiendo y seguir cada vez desarrollándonos como podcasters. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con tus amigas, colegas y todas esas podcasters y podqueens latinas alrededor del mundo que puedan beneficiarse de este contenido. También te voy a agradecer si me dejas tus comentarios o me das una calificación de 5 estrellitas ahí en Apple Podcast. No olvides suscribirte para que no te pierdas un solo episodio de PodQueens Latinas. Espero encontrarnos en el próximo episodio. Hasta pronto.